Tardes, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bienvenidos a este encuentro de Casa Bíblica Argentina. Este es un espacio de los días sábados donde nos encontramos con amigos para compartir juntos, entre todos, algunos temas de la Biblia. Así que bueno, te doy la bienvenida. Gracias por pasar por acá, gracias por quedarte un rato. Serán unos minutos que estaremos charlando y podremos comentar algunas cosas, como te decía recién, de la Biblia. Nos juntamos los días sábados a las 19 horas, ¿sí? 19 horas puntuales estamos los sábados para compartir este vivo de Casa Bíblica Argentina, lo que es Casa Bíblica Jóvenes y Adolescentes, ¿sí? Así que bueno, de vuelta te doy la bienvenida, espero que te encuentres bien. Saludo a quienes están conectados. Recién se conectó, bueno, Marce, mi esposa, que está por acá en la casa. Caro también, que seguramente será Dulce, posiblemente Justo también. Hola Nati, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Saluda a Nati. Hola Sabri, ¿cómo estás? Sabri, qué bueno verte por acá. Qué bueno verte y leerte por acá. Así que bueno, una alegría poder compartir con ustedes este espacio. La verdad que estamos contentos de poder juntarnos. Esto que se ha transformado como en una, no sé si costumbre decirlo de esa manera, ¿no es cierto? Pero de alguna forma es algo que ya los sábados venimos haciendo. Nació con la pandemia esto, ya hace un poco más de 2 años, cuando se cortó todo esto de la presencialidad en las reuniones, ¿se acuerdan? Cuando comenzamos a estar aislados, ¿no es cierto? Hola Miriam, ¿cómo estás? Cuando comenzamos a estar aislados en aquel momento, por allá por marzo del 2020, parece que pasó hace un siglo, ¿no? Y bueno, fueron hace 2 años, o sea, no fue poco, hace bastante que pasó esto, y comenzamos con las reuniones virtuales, ¿no? Y descubrimos que algo que nosotros por ahí no teníamos en cuenta, que era que por medio de estas reuniones virtuales podíamos llegar a lugares donde habitualmente no llegábamos, ¿no? Como por ejemplo, acá como en el caso de los chicos de San Luis, bueno, también con los chicos de Salta, y bueno, con todos ustedes, ¿no? Hola, saludo también a Keren, saludo a Avi, que se unieron también ahí, bienvenidas. Bienvenidas y de vuelta, gracias por pasar por este espacio, por quedarse un ratito con nosotros y compartir este momento, ¿sí? Así que bueno, me alegra que estés por acá y lo que voy a... Ah, también se unió ahí Álvarez, Barbie debe ser. Te saludo Barbie, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué bueno verte por acá también. Bueno, vamos a pasar ya vamos a pasar a lo que es el tema de la charla de hoy, ¿no? Que digamos es un tema que estaba pensando, ¿no? Estos días y bueno, y hoy terminé un poquito de darle una forma, ¿no? Hola Salo, ¿cómo te va? Qué bueno también verte por este lado. Bienvenida. Acá la puerta está abierta para que todos los que quieran pasar y juntarse se pasan, toman asiento, tomamos unos mates y charlamos un poquito. Te decía, venía mirando un poquito, bueno, algunas cosas, ¿no? Algunas cosas de la Biblia y sabes que el tema de hoy, mucho no sabía qué título ponerle, en realidad no sabía mucho de qué íbamos a hablar, ¿no? Pero eh, hace un par de días me vino este tema a la cabeza, ¿no? Yo creo que como decimos nosotros los cristianos, el Señor nos guió, ¿no? Para hablar de este tema. Y el título de hoy, el título de la charla de hoy, le puse como título Contagio, ¿no? Contagio es el título de la charla de hoy. Eh, yo creo que la palabra contagio es una de las palabras que más se ha utilizado a lo largo de estos 2 años que vamos pasando de pandemia, ¿no? Pero antes de pasar al tema de contagio, o al tema de hoy que se llama contagio, ¿no? Sabés que yo estaba hablando estos días atrás con el peluquero Hugo, ¿sí? Acá cerca de casa hay un peluquero donde a veces yo me voy a peluquear un poco, a ordenar los pelos, y se llama Hugo, ¿no? Es un hombre un poco más grande que yo, algunos años más grande que yo, ¿no?
Y estábamos en la peluquería, estábamos allí charlando, había también otros clientes ahí, y hablábamos de esto, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Saludo ahí a Marisol, creo que sí, Marisol que se juntó acá. Hola Mari, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y les decía, ¿no? Estaba en la peluquería, estaba ahí en lo de Hugo, y nos pusimos a charlar, ¿no? Esas conversaciones por ahí de viejos, ¿no? Viste que así, bueno, estas charlas de viejos, bueno, un poco así. Pero coincidía, había gente más joven también. Había gente más joven. Y coincidíamos en esto, ¿no? Yo decía, qué bárbaro, ¿no? Porque nuestra generación, estoy hablando de los que tienen más o menos mi edad, ¿no? Más o menos mi edad, somos una generación, como decíamos, de sobrevivientes, ¿no? Sobrevivientes. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Que nuestra generación vio un montón de cosas. O sea, es tremendamente, es increíble. Y te animo a que vos pienses ahora las cosas que han pasado desde tu vida, o sea, desde que naciste, qué cosas han pasado, ¿no? Pero nuestra generación, los que tienen mi edad, yo tengo 55 años, los que tienen 55, 50, 60 años, ¿no? Eh, ¿Cuántas cosas pasaron? A ver, yo estuve anotando algunas cositas que pasaron. Hola Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Ahí Carlos por ahí me va a entender. También, Carlitos me va a entender, ¿no? ¿Cuántas cosas pasó nuestra generación, Carlos? A ver, yo voy a enumerar algunas. Ustedes si se acuerdan de alguna, o no voy a enumerar todas, obviamente, porque pasaron muchas cosas desde que yo nací, desde que ustedes nacieron. Pero, por ejemplo, yo nací cuando la televisión era blanco y negro. Muchos de ustedes no saben que la televisión antes era blanco y negro. Pero cuando yo nací, la televisión era blanco y negro. No había color, no había televisión color. Cuando yo tenía alrededor de 11, 12 años, en el año 78, que fue el año del Mundial en Argentina, se salió la televisión color, ¿sí? La primera vez salía la televisión color en Argentina. O sea, yo nací con la televisión blanco y negro. No sabíamos qué era ver una película, una serie por televisión y verla en colores. Fue asombroso cuando pasó eso, ¿no? Cuando vimos por primera vez los colores en la televisión. Eh, bueno, vimos la caída del muro de Berlín. Muchos de ustedes no saben qué es el muro de Berlín. No, el muro de Berlín era un muro que dividía el país de Alemania en dos. Una Alemania que era socialista y otra Alemania que era capitalista, por decirlo de alguna manera. Hola, ¿cómo te va? Y se sumó también, me parece que es Misael, me parece, no sé. Eh, Tiene un nombre ahí cifrado, ahí como en código. Este, hola Patricia, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Estamos hablando de, un poquito para introducirnos en el tema de hoy, estamos hablando, los pongo al tanto, estamos hablando de lo que nuestra generación vivió, ¿no? Pues yo, por ejemplo, tomé algunas cosas, algunas notas, poquitas nada más, pero yo nací, seguramente algunos de ustedes también, cuando la televisión era blanco y negro. Mi generación vio la caída del muro de Berlín. Nuestra generación en Argentina vivió una guerra, ¿sí? La guerra de Malvinas, que hace poco se conmemoró los 40 años de la guerra. Cuando yo, o sea, era chico, yo llegué a ver, cosa que muchos de ustedes no vieron y espero que algún día lo vean, yo llegué a ver a Argentina campeón del mundo. Y dos veces, en el año 1978 y en el año 1986. 1978 fue el año en que se hizo el campeonato mundial en Argentina. Y Argentina salió campeón del mundo. Y en el segundo, y en esa época había un jugador que sería como el Maradona, que fue después, o el Messi de hoy, o por ahí no tanto, pero en la Argentina era el más reconocido, que era Kempes, Mario Alberto Kempes. Un dato histórico nada más. Pero después vi a Argentina salir campeón de vuelta en el año 1986. Una cosa impresionante, ¿no? O sea, mi generación vio salir a Argentina campeón dos veces en la historia. Una cosa impresionante, una cosa de loco. Cuando yo era chico, cuando yo iba al colegio, mejor dicho, cuando yo era adolescente, ahí saludo también a Analía, a Aarón, que también se juntaron acá. Hola a todos, dice Analía, Dios les bendiga. Lo mismo para vos, Dios te bendiga, Analía. Cuando yo iba al colegio, cuando yo era adolescente, iba al colegio secundario, ¿saben qué? Hola Facu, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Ah, ahí está Misa. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Cuando yo iba al colegio, ¿saben qué estudiábamos nosotros? Para ustedes va a ser esto la prehistoria, ¿no? Pero no. Yo estudiaba, y nuestra generación estudiaba
mecanografía. Mecanografía. ¿Saben qué era la mecanografía? Mecanografía era escribir a máquina, unas máquinas que primero eran mecánicas. O sea que cada tecla que había que presionar, movía un sistema y una maquinaria, y cada tecla era re pesado, te salían músculos en los dedos tratando de escribir a máquina. Luego vinieron las máquinas eléctricas, ¿sí? Eran mucho más sensibles al tacto, entonces vos apenas tocabas las teclas ya empezabas a escribir. Hola Carlos, ahí saluda a Carlos, Dios te bendiga a todos, dice Carlos, lo mismo para vos, Carlos, Dios te bendiga. También saludo a César Alberto. ¿Cómo estás, César? César Alberto López. ¿Sí? Bienvenido a este espacio. Y te decía, estudiamos mecanografía. En mi colegio, cuando yo estaba creo que segundo año, estoy hablando del año 1982, tuvimos la primera computadora en el colegio. ¿Sabés cómo era la primera computadora? O sea, te pregunto, ¿sabés? Seguramente no lo sabés. Pero la primera computadora que hubo en mi colegio ocupaba toda una habitación, toda un aula era la computadora. En una pared entera estaba una máquina enorme que se llamaba perforadora. La perforadora, porque se perforaban unas tarjetas de cartón, ¿sí? Como si fueran las hojas Canson de ese grosor. Y bueno, y se perforaban las tarjetas, bueno, y eso, bueno, después era como un código. Bueno, después que perforabas las tarjetas, tenías que sacar el manojo de tarjetas y llevarla a la otra máquina, que también era grande como una pared, que se llamaba verificadora. En la verificadora ponías las tarjetas y la verificadora verificaba precisamente que todas las tarjetas estuvieran bien perforadas. Luego pasaba a la clasificadora, donde la clasificadora, otra máquina grande como una pared, clasificaba las tarjetas, las separaba, y luego de ahí pasaba a lo que se llamaba la procesadora, ¿sí? Todo ese trabajo lo hacía una computadora que ocupaba el lugar de una habitación completa. Cada pared era una máquina completa, era una computadora. Luego vinieron las PC, las computadoras personales, y tuvimos la primera computadora personal en el colegio, ¿sí? Y ahí estaba la primera computadora personal. Nosotros era bueno, por ahí para algunos van a entender, van a saber lo que hablo, ¿no? Pero no era nada que ver con lo que son las computadoras hoy, ¿no? Nada que ver. Pero bueno, nuestra generación, nació sin internet. Muchos de ustedes, los que están ahí, nacieron sin internet, no sabían qué era la internet. Yo conocí la internet, obviamente, ya de grande, cuando internet se popularizó. Ahí está Vicky, se juntó Vicky, bienvenida Vicky, está desde Orán, Salta. Vicky está desde Orán, Salta, están trabajando con unos hermanos allá, cumpliendo con una misión para el Señor, ¿no? De parte de Casa Bíblica Argentina en Salta. Hermoso, van a poder, si se meten en el Instagram de Casa Bíblica Argentina, van a poder ver ahí las fotos de lo que se estuvo haciendo hoy precisamente durante el día en la provincia de Salta, en la ciudad de Orán, y fue tremendo lo que se hizo allí en Orán. Y lo que se va a seguir haciendo, ¿no? Porque este mes de abril estamos trabajando en Orán, de paso comento, ¿no? Estamos trabajando en Orán haciendo una serie de actividades para la gente, ¿no es cierto? Y para llevar la palabra. Dice ahí Nati, Analía aplaude y Nati dice, vamos Salta todavía, vamos Salta. Una bendición. Yo estuve el fin de semana pasado y con los jóvenes de Salta, no quiero olvidarme de ninguno. A ver, con Emilce, con Joel, con Emilce, con Joel, con Sofía, con Lucas y también con Ángel, el papá de Lucas, salimos a recorrer el barrio para promocionar justamente lo que se hacía hoy, que era el consultorio médico en Salta. Y no lo sé porque todavía no tenemos novedades, pero sin duda ha sido un éxito de mucha bendición el consultorio allí en Salta. Así que bueno, una bendición. Vicky, desde Salta te enviamos saludos. Vos mandanos empanadas salteñas.
que cuando estuve allí comí tremendas. Bueno, volvamos al tema, ¿sí? Les decía, nuestra generación pasó por muchos cambios, por muchos cambios. De hecho, estamos hablando de que, lo que te decía recién, ¿no? Nuestra primera computadora en el colegio ocupaba toda una habitación. Y hoy, esto no pasaron siglos, pasaron años, pero no fueron siglos. Hoy estoy transmitiendo este vivo y lo está viendo, por ejemplo, Vicky desde Salta, lo está viendo Caro o Dulce desde San Luis y lo está viendo Analía desde Francia. Estoy transmitiendo con un celular parecido a este. Este celular, y es más, esto podés googlearlo, un celular común, el más básico del que haya hoy en el mercado, es más potente que la computadora que mandó la primera misión a la Luna. Este celular es mucho más potente que esa computadora. Imagínense lo que es esto, ¿no? Dice Vicky que de allá desde Salta nos mandan saludos. Saludos a toda la familia de Salta. Una bendición, nuestros hermanos. Y mirá, quiero darte una novedad. Si vos naciste después del 2000, quiero darte una noticia que no sé si te va a caer bien o te va a caer mal. No quiero ponerte triste, pero mi generación vio un cambio de siglo. Nosotros pasamos del siglo XX al siglo XXI. Y posiblemente los que nacieron desde el 2000 en adelante no vean un cambio de siglo. Tal vez no lleguen a ver un cambio de siglo. Nosotros vimos un cambio de siglo. Así que imagínate todo lo que pasó, ¿no? Y sabés que hubo algo, cada generación, independientemente de la nuestra, cada generación enfrentó un reto, enfrentó desafíos, enfrentó distintos retos. Pero hay algo que a nosotros, no importa si naciste en el 2020 o en el 1967 como yo, todos, digamos, coincidimos en algo. En este punto de la historia todos coincidimos en algo. Todos vivimos una pandemia. Y fue a nivel global, a nivel mundial. Y acá es donde yo me quiero meter en el tema del contagio, que es el título de la charla de hoy, contagio, ¿no? Porque todos vivimos esta pandemia y si hay algo que esta pandemia hizo fue cambiar el mundo. Cambió el mundo. La pandemia esta, el COVID, el coronavirus, como quieran llamarlo. Hola Nancy, ¿cómo estás? La pandemia cambió el mundo. Cambió la forma de ver el mundo. Y hubo algo que a todos nos causó temor, en mayor o en menor medida, a todos nos causó temor, que fue el tema del contagio. La palabra contagio fue voy a decir así, una mala palabra en estos años, porque nadie quería contagiarse de COVID. De hecho, en nuestro medio, digamos, entre la iglesia, la familia, el barrio, las familias de sangre, ¿no? En muchos casos hemos visto personas que se contagiaron y personas que partieron, ¿no? Que fallecieron por el COVID. O sea, el contagio fue un tema, digamos, que marcó nuestra conducta, el temor a contagiarnos, ¿no? El temor a pasar por el COVID, a contagiarnos, fue algo que marcó nuestra conducta. Nos encerrábamos, nos aislábamos, salíamos tapados, ibas a un consultorio médico y no sabías si te estaba atendiendo un médico o un astronauta, porque estaban todos tapados con guantes, con barbijos, con cosas, capas y capas de ropa para poder atenderte. Antes alguien en la calle estornudaba y vos te dabas vuelta y le decías salud. A partir del 2020 alguien estornudaba en la calle y prácticamente lo insultabas. Porque decías, uy, no estornudes porque nos vamos a contagiar. El contagio era un tema importantísimo, ¿no? Fue un tema importantísimo. Y mirá, estaba buscando la definición de contagio y dice contagio es una transmisión, es la transmisión de una enfermedad. La transmisión de una enfermedad por contacto con bueno, lo voy a decir de esta manera, así lo dice la definición. Por contacto con el agente patógeno que lo causa. O sea, es una transmisión de una enfermedad, ¿sí? Pero también el contagio, y esto me interesó mucho,
es la transmisión de una idea, o sea, también se pueden contagiar las ideas. Contagiar, dice, es la transmisión de una idea, un sentimiento o una actitud, por estar con una persona y que esa persona sea de influencia, ¿no? Me gusta esto de que no solamente se pueden contagiar enfermedades, sino que también se pueden contagiar ideas. También se pueden contagiar sentimientos, también se pueden contagiar actitudes. O sea, yo con esto llego a una primera conclusión, que el contagio puede ser malo, si se trata obviamente de una enfermedad, o puede ser bueno, ¿sí? Si se trata de otra cosa. O sea, un contagio puede ser bueno o puede ser malo, siempre dependiendo de qué te contagies, qué sea lo que te contagies. Mirá, la Biblia dice, y ahora entramos ya en el tema de la Biblia, ¿no? Porque si no, ¿para qué estamos acá? La Biblia dice que la impureza, en aquellos años, ¿no? Cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel, lo que se conoció como la ley de Moisés, en aquellos años la impureza era algo contagioso. Una persona se podía contagiar de impureza, ¿sí? ¿Qué es la impureza? Bueno, obviamente la falta de pureza, ¿sí? Era contaminarse, era, digamos, de una forma como enfermarse de algo, pero algo que no era tal vez tan palpable. A veces sí, a veces te podías contagiar una enfermedad. Pero bueno, mirá, había diferentes cosas que producían el contagio de la impureza. Por ejemplo, tocar a un muerto, ya sea una persona o un animal, hacía que vos automáticamente te convirtieras en una persona impura, ¿sí? O sea, te contagiabas de impureza. Solamente tocar a un animal muerto. Vieron que en algunos velorios, no sé si ustedes fueron a algún velorio, pero en algún velorio la gente cuando despide a su ser querido se acerca al cajón donde está la persona fallecida y le toca las manos o le da un beso en la frente, ¿no? Eso en aquellos tiempos era impensable, ¿sí? Nadie podía tocar a un muerto. Quien tocaba a un muerto se transformaba automáticamente en una persona impura, contaminada, y tenía que cumplir con cierto ritual de limpieza, ¿no? O sea, pasaban una cierta cantidad de días y tenían que ofrecer ciertos sacrificios para volver a estar limpios, ¿sí? A veces también se contagiaban por enfermedades, o sea, quiero decir esto, ¿no? A veces la impureza se contagiaba por tener contacto con una persona que estaba enferma. Por ejemplo, la lepra. Nadie podía tocar a un leproso. De hecho, si había un leproso dentro de una familia, esa persona que era leprosa tenía que salir no solamente de su casa, sino que tenía que salir del campamento, lo que se llamaba el campamento, que era el lugar donde los judíos ponían sus carpas para vivir. ¿Sí? Tenía que estar viviendo afuera. Si la lepra se le iba, cosa que era casi imposible, ¿no? Salvo un milagro, la persona podía volver luego también de un ritual de limpieza. Pero si no se le iba, la persona iba a morir afuera, con el tiempo iba a morir, porque la lepra era una enfermedad mortal. Pero podían ser cualquier otras enfermedades, te transformaban en impuro. Otra forma de contagiarte la impureza eran por algunos fluidos del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si un hombre durante la noche en sus sueños tenía emisión de semen, ese hombre se transformaba en impuro, ¿sí? Y si una persona se acostaba sin querer en la cama de ese hombre que había tenido esa emisión, entonces se transformaba en impura esa persona también, ¿no? Entonces, la impureza era algo contagioso. Si una mujer, mira, si una mujer estaba en su periodo, en su momento de menstruación, si una mujer estaba menstruando, algo que es común, ¿no? Para nosotros, bueno, pero si en aquella época, para el pueblo judío y de acuerdo a la ley de Moisés, si una mujer estaba menstruando, era impura. Y si, por ejemplo, esa mujer se había sentado en una silla, y luego se había levantado y por ahí venía alguien y se sentaba en esa silla, esa persona que se sentó en la silla de esa mujer también era impura y tenía que salir del campamento. O si alguna persona se acostaba, por ejemplo, ¿no?
Saludo de paso a, creo que es Iván con el teléfono del papá de Carlos, y saludo también a Piedracasta, bienvenidos, Dios les bendiga. Pero fíjense, ¿no? Que cómo estamos hablando de las impurezas, cómo la impureza se contagiaba, no estamos hablando de contagio, y cómo en la antigüedad la impureza era algo contagioso, ¿no? En el pueblo judío, la ley de Moisés decía que en ciertas circunstancias la impureza podía contagiarse, por tocar a un muerto, por tocar a un leproso, por tocar a una persona que había tenido emisión de fluidos, por ejemplo, como el hombre, de semen, o personas que habían tenido, o una mujer que hubiese estado menstruando, ¿no? Tocar esas personas o tocar los elementos que tocaban esas personas, también te transformaban, te contagiabas de impureza, ¿no? Bueno, también ciertas comidas que estaban prohibidas eran comidas que contagiaban, digamos así, la impureza. En definitiva, la impureza era algo contagioso en la antigüedad. Y ojo con esto, porque no solamente la impureza era contagiosa en la antigüedad, hoy también la impureza es contagiosa. El apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo, permiso, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 33, dice lo siguiente: no se equivoquen, no se equivoquen, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que estar atentos, que tenemos que estar alertas con quienes nos juntamos. No quiere decir que tenemos que vivir en un... O sea, abro el termo, me meto dentro del termo, no. Pero tengo que tener cuidado con quién yo comparto cosas y qué cosas comparto. ¿Por qué? Porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Quiere decir que hoy también la impureza es algo contagioso. La impureza se puede contagiar. Pero no todo es negro. No todo es oscuro, no todo es así pesimista. Te digo algo. Lo bueno también se contagia. Lo bueno también se contagia. Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo, ¿sí? Estamos puestos para alumbrar. Quiere decir esto, que la luz de Cristo, la luz de Dios, en nosotros tiene que alcanzar, de cierta manera, contagiar a otros, ¿sí? La Biblia dice también que somos sal de la tierra, ¿sí? Somos puestos para ser sal de la tierra. Eso también tiene que ser contagioso. El amor es contagioso. La verdad es contagiosa. La santidad. Hola Claudita, ¿cómo estás? La santidad también es contagiosa, ¿sí? Obviamente, el deseo de ser, no es que porque, a ver, yo soy santo, el que se pone al lado mío ya es santo. No, se trata de que yo puedo contagiar el deseo, el anhelo de vivir en santidad, ¿sí? O sea que el deseo de vivir en santidad puede ser algo o es algo contagioso. Claudia nos manda un gran abrazo a todos los hermanos, dice. Un gran abrazo a mis hermanos, dice. Un abrazo grande. Lo mismo para vos, Claudia. Mirá, no solamente lo malo es contagioso, también lo bueno es contagioso. También lo bueno es contagioso. Y acá hay algo importante, ¿no? Porque vos te contagiás de una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Cuando tus defensas están bajas, ¿sí? O sea, si tus defensas están bajas, el virus es más fuerte que vos y te contagia, ¿sí? Pero si vos estás fuerte, si estás bien alimentado, si tenés todas tus vitaminas, todas tus proteínas, y bueno, tal vez no llegues a contagiarte. Es probable que no llegues a contagiar. De hecho, muchas personas están con gente o gente que está vacunada, ¿no? De gripe o cualquier otra cosa, ¿no? Puede no contagiarse,
¿no? Hacer discípulos, el Señor nos mandó a hacer discípulos, ¿verdad? Hacer discípulos es contagiar. Hacer discípulos es contagiar a otros. Hacer discípulos es contagiar a otros. Pero te digo algo, y ya con esto quiero ir cerrando. Te digo algo. Solo puede contagiar quien tiene el virus. ¿Qué quiero decir con esto? Que solo si tenés el virus del amor, digo virus entre comillas, ¿no? No es que el amor sea un virus. Solo quien tiene el virus del amor puede contagiar amor. Si no lo tenés, no. Solamente si lo tenés. Solamente si tenés el virus de la verdad, podés contagiar verdad. Solo si tenés el virus de la santidad, podés contagiar santidad. ¿Sí? Y para resumirlo, solo si tenés el virus de Cristo, podés contagiar de Cristo. Solamente quien tiene el virus puede contagiar. ¿Y cómo sabés que te contagiaste? O sea, vos entraste a un colectivo, entraste a una habitación, a un aula, a una casa donde había gente que estaba engripada, entraste, saliste. ¿Cómo te diste cuenta que te contagiaste? ¿Cuáles son digamos, cómo es que te das cuenta? Porque podés haber salido y no haberte contagiado, ¿sí? Estuviste poco tiempo y no fue suficiente para que te contagies. Pero, ¿cómo te diste cuenta que te contagiaste de gripe? Vamos a poner un ejemplo, gripe. ¿Cómo te das cuenta que te contagiaste de gripe? ¿Sí? Sin duda, te diste cuenta que te contagiaste de gripe porque empezaste a tener los síntomas. Te empezó a moquear la nariz, se te caen las velas, se te caen los mocos, te duele la cabeza, te duelen los ojos, te molesta la luz, tenés frío porque estás con fiebre y sentís que hace frío, te duelen las piernas, la espalda. Entonces vos decís, por los síntomas, como dice acá exactamente, como dice Dulce seguramente será, por los síntomas, exactamente, por los síntomas te das cuenta que te contagiaste. ¿Cómo sé que yo estoy contagiando a otros de Cristo? Cuando los demás comienzan a tener las características de Cristo. Cuando yo puedo influenciar a otras personas con Cristo que está en mi vida, este virus que me sale por la nariz, me sale por la boca, me sale por los ojos, por los poros, sale Cristo por todos lados de nuestro cuerpo. Y entonces yo puedo contagiar a otro y me doy cuenta que estoy contagiando cuando la otra persona también comienza a tener los síntomas de Cristo. Cuando comienza a tener los síntomas de Cristo. Y si no tenés el virus de Cristo, si no contagias a nadie de Cristo, puede pasar que no estés contagiando a nadie de Cristo porque no tenés el virus de Cristo en vos, ¿sí? Tal vez estás inmunizado y estás en medio de cristianos, pero todavía no está Cristo en vos del todo, no está en Cristo, porque Cristo no está en parte, o está entero o no está, ¿no? Si Cristo no está acá adentro, no está adentro tuyo, entonces te recomiendo algo. Juntate con gente que tenga a Cristo, ¿sí? Juntate, acercate y relacionate con quien tenga a Cristo, ¿sí? Porque si te juntás con quien tiene COVID, te vas a contagiar de COVID. Pero si te juntás con quien tiene a Cristo, te vas a contagiar de Cristo. Y esto es maravilloso, ¿sí? Porque ahora vos vas a ser un nuevo vector, lo que se llama en la medicina un vector, no vas a ser un vector de contagio. Entonces, vos ahora estás contagiado de Cristo. Saludo a Sandri, que está ahí. Perdón, Sandri, no te había visto. Hola, Sandri, Dios te bendiga. Si vos estás contagiado de Cristo, vas a contagiar a otro de Cristo, ¿sí? Entonces, contagiate de Cristo, ¿sí? Te dejo un solo texto, ya para finalizar. Te dejo un solo texto que es Jeremías 15:19. Yo te lo voy a leer en la versión, digamos, la más común, que es la Reina Valera. Y después te voy a dar una versión Made in la tablada, ¿no? Es una versión acá
en una versión media mía, ¿no? Me atrevo, soy un caradura, me atrevo a cambiar un poquito, no cambiar, pero bueno, darle una vuelta de rosca a este texto. Jeremías 15:19 dice lo siguiente: conviértanse ellos a vos y vos no te conviertas a ellos. Jeremías 15:19, anótatelo: conviértanse ellos a vos y vos no te conviertas a ellos. Y acá es donde yo me permito darle un enroque, digamos, ¿no? Un cambio, ¿sí? Quiero cambiar una palabra, quiero cambiar la palabra conviértanse por contágiense, ¿sí? Y entonces quedaría así este texto, ¿no? En la versión by Sergio: contágiense ellos de vos y vos no te contagies de ellos. Contágiense ellos de vos y vos no te contagies de ellos. Que vos te puedas llenar, enfermar de Cristo, por así decirlo de una manera, ¿no? Puedas enfermarte, llenarte de Cristo, que seas un vector, que seas una fuente de contagio de Cristo y puedas contagiar a otro. Que así como la impureza es contagiosa, la verdad, el amor, la justicia, la santidad, Cristo también sea contagioso a través nuestro. Que podamos, por donde nosotros estemos, podamos contagiar de Cristo a las personas. Que las personas nos vean, nos escuchen, vean cómo actuamos, vean lo que decimos, vean cómo, no sé, cómo nos comportamos, cómo respondemos ante un ataque, por ejemplo, ¿no? Alguien que habla mal de nosotros, alguien que no sé, nos critica, alguien que nos ofende, alguien que nos hace algo malo, y nosotros cómo respondemos. Y esa persona diga: wow, yo quiero contagiarme de lo que tiene este chico o esta chica. Yo quiero contagiarme de esto, que no contestó mal, que todos critican y él no critica, ella no critica. Todos hablan mal, todos se burlan de tal persona. ¿No pasó en el colegio? Decime la verdad. ¿No pasó alguna vez en el colegio que todos se ríen de un chico o de una chica porque habla de una manera, porque se viste de una manera, porque no se camina de una manera o tiene un cuerpo de una manera, ¿sí? Porque es petizo, gordo, bajo, alto, flaco, narigón, orejudo, no sé, por lo que sea. Todos se ríen. ¿Vos qué haces? ¿Te contagian ellos y también te reís de esa persona? ¿O los contagiás vos y no te reís de esa persona? Y no solamente no te reís, sino que te acercás a esa persona. ¿Sí? Tenemos que contagiar de Cristo. En esta época donde el contagio está tan de moda, ¿sí? Se transformó en una de las palabras más usadas en los últimos años, que nosotros podamos contagiar de Cristo a las personas, ¿sí? Así como alguna vez hemos contagiado de cosas malas, que nosotros ahora podamos contagiar de cosas buenas. Hola Ocana u Ocaña 759, bienvenido, Dios te bendiga. Hola Jessiquita, ¿cómo estás? Te saludo ahí, Jessiquita, con una manito. Dios te bendiga. Ya estamos terminando esta transmisión en vivo. Va a quedar guardada en Casa Bíblica, podés verla de vuelta o podés compartirla. Te animo a que la compartas, todas las transmisiones las compartas con otras personas. Hoy estuvimos hablando de contagio. Básicamente, para cerrar, la impureza es contagiosa, la maldad es contagiosa, la burla, la hipocresía. Hay un montón de cosas que son contagiosas y que afectan a las personas. Que nosotros podamos contagiar también, pero no de maldad, no de hipocresía, no de burlas, sino contagiar de Cristo a las personas. Pero acordate, para poder contagiar de Cristo, el virus de Cristo tiene que estar en nosotros. El virus de Cristo, como si fuera un virus, tiene que estar en nosotros. Para que cada vez que estornudemos, cada vez que respiremos, cada vez que toquemos a alguien, podamos contagiar de Cristo
a las personas. Así que, jóvenes, amigos, amigas, Dios les bendiga mucho. Reitero, la próxima semana, 19 horas, sábado 19 horas, vamos a volver a estar conectados en esta transmisión de Casa Bíblica Argentina, este espacio, digo así, para los jóvenes, pero para todo aquel que se quiera entrar, ¿sí? Ni siquiera tiene que golpear la puerta. Abre la puerta, se mete, se sienta ahí y charlamos. Les mando un abrazo grande, enorme, Dios les bendiga mucho y bien, que podamos disfrutar y acordate, por donde vayas, contagia de Cristo. Dios te bendiga.